Repasamos otro hecho policial, sucedió en Garibaldi al 1500. Allí, a partir de un hecho delictivo, un robo, se registró una persecución, un tiroteo y un inocente herido. Lo que parecía un robo más en un comercio terminó con una persecución, con disparos y con personas heridas. Todo comenzó cerca de las 10:30 de la noche aquí en Parera al Mil, en este negocio donde dos delincuentes armados y encapuchados ingresaron, amenazaron a la dueña y se llevaron cerca de 900 pesos. Cuando intentaron huir en una moto, el hijo de la víctima salió a perseguirlos. La persecución iba a llegar a un momento cúlmine en calle Garibaldi al 1500. En este sector es cuando, en medio de la persecución, los delincuentes comenzaron a disparar. Y lamentablemente Carlos Lagos estaba saliendo de su casa aquí en Garibaldi 1590 a sacar la basura. Y por lo menos uno de esos disparos le pegó en uno de sus brazos. Por eso la gran pérdida de sangre que se ve en la vereda y en el ingreso de su casa. Tuvo que ser trasladado en un primer momento al hospital italiano, donde se le hizo la primera atención, y tras la complejidad de la herida fue trasladado hacia el hospital español, donde continúa internado allí en una sala de guardia, en observación y controlándole esa herida de bala. Hay que decir que por suerte, quien venía persiguiéndolos, el hijo de la dueña del local asaltado, no recibió ningún disparo. La policía tiene pistas fuertes de quiénes serían estos dos delincuentes que luego de robar en Parera al Mil fueron perseguidos por el hijo de la víctima y en medio de la persecución dispararon y terminaron hiriendo a una persona que nada tenía que ver con el hecho. Un hombre de 73 años que aquí en su casa estaba sacando la basura y de repente escuchó balas y vio como una de ellas lo hería en un brazo y tenía que ser trasladado a un hospital. Pero hay otra versión, o por lo menos algunos detalles para cambiar esta versión que demos a conocer. Matías, contanos qué es lo que pasó y a quién tenemos para que nos brinde su testimonio. Sí, Agustín, porque por lo menos con la información que habíamos podido juntar hoy por la mañana, por algo que nos había hecho llegar la policía, teníamos una versión que más o menos está bien, pero hay algunos detalles que cambiaron. Estamos en el almacén de Parera al Mil, donde fue, digamos, donde comenzó todo, porque donde fue el robo. Vamos a hablar con Dora, vamos a respetar la decisión de Dora de no querer salir en cámara. Es completamente entendible por toda la situación que tuvieron que vivir, el miedo que ha quedado por el asalto de noche, pero nos va a dar algunos detalles que nos va a esclarecer un poco qué fue lo que pasó anoche en este robo y luego persecución que terminó con una persona baleada en calle Garibaldi al 1500. Dora, bueno, gracias por los minutos. Primero, ¿cómo comenzó acá y cómo terminó con tu hijo persiguiéndolo y todo lo que ocurrió después? Bueno, comenzó que entraron a buscar chicles. Era raro a las 10:15 de la noche que vengan a buscar chicles. Y una vez que entró uno, cuando salía ese uno, entraba el otro, y por último entró el primero con el arma y me empezó a apuntar. Estuvo un buen rato apuntándome. Y yo nada más le decía que no me asusten, porque yo el arma la veía rara, era rara, no era un arma común. No parecía una escopeta y no parecía un revólver. Era como si fuera recortada. Recortada, sí. Y después cuando les di el dinero, vinieron hasta la caja, miraron a ver si había más y como no había más se fueron. Y ahí fue cuando mi hijo los empezó a seguir. Vos tenías mucha gente en la casa, o sea, muchos familiares. Tenía mis hijos, mi yerno, mis hijas, mi nuera, sí. O sea, se dieron cuenta de lo que pasaba, pero no vinieron para... Pero no vinieron para que no me disparen, porque él todo el tiempo me apuntaba. Todo el tiempo me estuvo apuntando. ¿Y tu hijo los esperó afuera que salieran? Y mi hijo cuando salieron los siguió, vio para dónde iban y se fueron para San Lorenzo. ¿En qué escaparon? Porque la versión que teníamos nosotros es que habían llegado y se habían ido en moto. No, mi hijo dice que iban caminando y en algunas cuadras corrían, sí. Con el poco dinero que se habían llevado de acá. Con el poco dinero que se habían llevado de acá. No sé si habrían estado en otro lado, a lo mejor capaz que antes habían estado en otro lado, no sé. Dora, y por lo que obviamente me imagino han estado en la comisaría, en la DDI, sí. ¿Qué pudieron saber del otro hombre? Porque me imagino que se enteraron todo lo que pasó después. El otro hombre sacaba la basura, por lo que me dice mi hijo, porque mi hijo ya después dejó la camioneta y siguió caminando para ver dónde entraban ellos. Y este hombre sacaba la basura y no sé qué pasó, hubo algo entre ellos. Un entredicho, algo hubo, claro. Y ellos cruzaron y cuando cruzaron de ahí le dispararon al hombre. O sea, no es que
los delincuentes le dispararon a su hijo, nunca se dieron cuenta. No sé si se dieron cuenta o no, pero a mi hijo no le dispararon al hombre porque el hombre no sé si le echó algún líquido, algún aerosol, algo que los puso mal y le dispararon por eso. Les tiró con un aerosol en la cara. Con un aerosol, que seguramente lo llevaría, digo yo, para echarle a la bolsa de la basura. Sí, porque había hoy una lata de ray ahí en la vereda. Supongo yo que debe haber sido eso. Y mi hijo cuando vio que le dispararon, después pegaron la vuelta para el semáforo y después ya no los vio más, se volvió él. Porque nosotros estábamos re preocupados porque él no volvía. ¿Y su hijo se quedó ahí con el hombre? Habló con el nieto. Habló con el nieto, pero no sé lo que habló, eso sí que no lo sé. Me imagino el miedo, toda la situación, aparte cuando se iba enterando de todo lo que pasó después. Claro, no, el miedo nuestro era que mi hijo se fue atrás de ellos y ellos estaban armados. Y mi hijo salió con lo que tenía puesto, nomás el pullover y el vaquero, nada más, el jean. Él salió atrás de ellos así nomás, con la camioneta y nada más. Y el miedo mío era que le dispararan, por eso llamamos a la policía, si no a lo mejor ni hubiéramos llamado, pero mi hija llamó a la policía enseguida. No era mucho el dinero que se habían llevado. No era mucho. En realidad que no se vende mucho porque están los chinos muy cerca y cuando ellos cierran a las 10, yo estaría hasta 10:30. ¿Qué puedo hacer en ese ratito? ¿Es la primera vez que le roban, Dora? No, es la tercera. Antes fue cuando mis nietas todavía estaban en la panza de mi hija, también entraron con armas. Pero estos eran más grandes, no eran tan chiquitos como los otros. Estos ya eran más grandes, yo los veía que eran más. Por lo menos 18 años capaz que tienen. ¿Esperanzada en que la policía pueda dar con estas personas? Están haciendo todo lo posible están haciendo. Sí, hace un ratito estuvieron de la DDI otra vez. Parece que por acá cerca hay muchas cámaras. Sí. Quedó en un susto nomás, Dora, por suerte. Un susto, mis nietas lloraban porque ellas veían que me estaba encañonando. Ellas lo veían de allá adentro. Pero la mamá las encerró en una habitación para que no vieran y no lloren. La peor parte me parece que es esa. Y sí, ellas estaban muy pensaban que me mataba. Que no me han disparado porque había muchos hombres adentro. Yo creo que fue porque yo no fui agresiva en ningún momento. Gracias, Dora. No, por nada. Dora es la comerciante de aquí de calle Parera al Mil. Bueno, una situación rara. Hoy cuando estuvimos en el lugar esta mañana vimos que llamó la atención, había un aerosol, un insecticida en el cordón de la vereda. Y bueno, aparentemente es con lo que, por lo que podemos armar, se ha querido defender este hombre. Estamos hablando de Carlos Lagos, de 73 años, que está internado en el Hospital Español por este balazo que recibió por parte de los delincuentes. Es tremenda la secuencia, uno imagina que esto pudo haber tenido un desenlace mucho peor, teniendo en cuenta que los ladrones dispararon a quemarropa. El impacto dio en el codo, pero podría haber sido un balazo mortal. Uno recuerda el caso de García, el kiosquero de calle Undiano, o el caso de Ramiro Barragán. Son delincuentes que al escapar disparan y no les importa nada lo que puede llegar a suceder. En este caso hay una persona herida, pero pudo sin dudas tener un desenlace mucho más trágico esto, ¿no? Sí, no, por supuesto, porque nosotros en un primer momento creímos que había sido una especie de bala perdida, que le habían disparado a quien los venía siguiendo y que el hombre, bueno, por mala suerte, por estar en el momento y en el lugar equivocado, había recibido el disparo, pero no, hubo un encontronazo, huyeron los delincuentes y de la vereda enfrente le tiraron. Es decir que, como lo mencionás vos, le tiraron a quemarropa, pegue donde le pegue. De casualidad, le pegó en un brazo y hoy estamos hablando que está internado en la guardia del Hospital Español. Tremendo, gracias Matías por la información. Ojalá que aparezcan los delincuentes y terminen donde corresponde, en la cárcel de Villa Floresta.